Cuando el juez la insultó con un comentario racista en plena audiencia, Sofía Rivera no solo mantuvo la calma, sino que reveló una jugada maestra. Lo había estado investigando bajo identidad falsa, y esos 7 minutos de humillación serían su caída definitiva. En una mañana típica de martes en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles, la abogada Sofía Rivera se preparaba para lo que pensaba sería una audiencia rutinaria. Con 35 años de edad y una carrera impecable en derechos civiles, Sofía había enfrentado muchos desafíos en las cortes, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Sofía entró a la sala del juez Martínez vestida profesionalmente, cargando una carpeta llena de documentos meticulosamente organizados. El juez Martínez, un hombre de 55 años con cabello canoso y una reputación por su temperamento difícil, la observó desde su estrado con una expresión que inmediatamente le pareció extraña a Sofía. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Buenos días, su señoría, dijo Sofía con respeto, acercándose al estrado. Sofía Rivera, representando a la familia González, en el caso número 2024 CB 5837 sobre discriminación laboral. Su voz era clara y profesional, como siempre lo había sido en sus 15 años de carrera. El juez Martínez la miró de arriba a abajo con obvio desdén antes de responder. Ah, sí. Otra vez usted. ¿No tienen abogados más competentes en Minto Cintu, su bufete? ¿Alguien que realmente entienda cómo funcionan las cosas aquí? Su tono fue deliberadamente condescendiente, y varios asistentes en la sala intercambiaron miradas incómodas. Sofía sintió una punzada de sorpresa, pero mantuvo su compostura profesional. Su señoría, he preparado todos los documentos requeridos, y tengo 14 años de experiencia en casos similares. Estoy completamente calificada para representar a mis clientes. Su respuesta fue medida pero firme. La expresión del juez Martínez se endureció visiblemente. ¿14 años? ¿Y en qué tipo de casos? ¿Ayudando a su gente a obtener beneficios del gobierno? Su comentario fue acompañado de una sonrisa cruel que hizo que el ambiente en la sala se volviera tenso. La sangre de Sofía se enfrió, pero respiró profundamente. Como abogada experimentada, sabía que mantener la calma era crucial. Su señoría, no entiendo la relevancia de esa pregunta. Estoy aquí para discutir los méritos del caso González versus Tech Corp Industries. La relevancia, continuó el juez Martínez levantando la voz, es que estoy cansado de que personas como usted vengan a mi sala pensando que pueden exigir cosas. Tal vez en su cultura eso funcione, pero aquí seguimos el debido proceso americano. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Varios abogados presentes se miraron entre sí con expresiones de shock. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero su entrenamiento legal le gritaba que documentara todo lo que estaba sucediendo. Sofía se las arregló para mantener su voz profesional, aunque por dentro estaba hirviendo. Su señoría, soy ciudadana americana de tercera generación. Mi familia ha vivido en California desde antes de que fuera parte de Estados Unidos. Respetuosamente solicito que nos enfoquemos en los hechos legales del caso. El juez Martínez se reclinó en su silla con una sonrisa despectiva. Oh, qué conveniente. Siempre la misma historia. ¿Sabe qué, señorita Rivera? Tal vez debería considerar buscar trabajo en los campos donde su familia probablemente se sentiría más cómoda, en lugar de pretender ser algo que claramente no es. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. En sus 15 años de carrera, jamás había experimentado algo tan flagrantemente racista y abusivo de parte de un juez, pero entonces recordó algo crucial. Llevaba puesta una pequeña cámara corporal que había comenzado a usar después de varios incidentes menores de vías en otras cortes. Su señoría, dijo Sofía, su voz ahora cargada de una furia controlada. Solicito formalmente que sus comentarios sean añadidos al registro oficial de esta audiencia. También quiero que sepa que este intercambio está siendo grabado.
El juez Martínez se puso rojo de ira. ¿Me está amenazando? ¿En mi sala? Alguacil, escorten a esta mujer fuera de mi tribunal inmediatamente. Mientras el alguacil se acercaba hesitantemente hacia Sofía, ella mantuvo su posición y habló con una voz que resonó por toda la sala. Su señoría, antes de que me escorten, creo que hay algo que usted necesita saber. Sofía abrió su carpeta y sacó un documento oficial. Hace 3 meses, la Comisión Judicial del Estado de California me designó como investigadora especial encubierta para casos de conducta judicial inapropiada. Esta audiencia fue específicamente programada como parte de una investigación sobre múltiples quejas presentadas contra usted por comportamiento discriminatorio. El color desapareció del rostro del juez Martínez. Los murmullos en la sala se intensificaron mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Sofía continuó, ahora con la autoridad de alguien que había recuperado completamente el control de la situación. Los últimos 7 minutos han sido grabados tanto por mi cámara corporal como por el equipo de investigación que está monitoreando desde la sala de observación. Sofía señaló hacia una ventana con vidrio polarizado que la mayoría de los presentes nunca había notado. Además, continuó Sofía, tengo aquí órdenes de arresto firmadas por el juez superior Williams, autorizándome a arrestarlo por violación de derechos civiles bajo color de autoridad legal, un delito federal. El juez Martínez se puso de pie bruscamente, su arrogancia transformándose rápidamente en pánico visible. Esto es ridículo. Usted no puede arrestarme. Soy un juez federal. Era un juez federal, corrigió Sofía, acercándose al estrado, con paso firme. Su comportamiento de los últimos minutos, sumado a las otras 16 quejas documentadas en su contra, han resultado en la inmediata suspensión de sus privilegios judiciales. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron y entraron 3 agentes federales del FBI, seguidos por la juez superior Elena Williams. La presencia de la juez Williams, una mujer latina respetada de 60 años, añadió un peso adicional a la situación. Juez Martínez, anunció la juez Williams con voz autoritaria. Por la presente está suspendido de todas sus funciones judiciales pending investigación federal. Los cargos incluyen violación de derechos civiles, abuso de poder, bajo color de ley, y discriminación sistemática. Sofía se dirigió directamente al ex juez Martínez. Señor Martínez, está arrestado. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. La ironía de leerle sus derechos Miranda, en la misma sala donde había abusado de su poder, no se perdió en ninguno de los presentes. Mientras los agentes federales esposaban al ex juez Martínez, Sofía se dirigió a los abogados y espectadores que habían presenciado toda la escena. Su voz ahora tenía el tono de alguien que había luchado no solo por sí misma, sino por todos los que habían sido silenciados. Lo que ustedes han presenciado hoy, dijo Sofía, es exactamente por qué es crucial que nunca normalicemos el abuso de poder sin importar quién lo ejerza. Durante los últimos 6 meses, 17 abogados latinos y afroamericanos presentaron quejas formales contra el ex juez Martínez por comentarios y comportamientos similares. La cámara corporal de Sofía había capturado no solo los insultos de ese día, sino que había sido parte de una investigación más amplia. Cada uno de esos abogados fue tratado con desprecio, sus casos fueron prejuzgados y sus clientes fueron negados la justicia equitativa que merecían. El ex juez Martínez, ahora esposado y siendo escoltado hacia la salida, se volteó hacia Sofía con una mirada de odio puro. «Esto no ha terminado», le gritó. «Usted no sabe con quién se está metiendo». Sofía lo miró directamente a los ojos, su voz calmada pero firme. «Se está metiendo conmigo, y ahora sabe exactamente quién soy». 3 semanas después del arresto, Sofía se encontró en una conferencia de prensa junto con los otros abogados que habían sido víctimas del comportamiento discriminatorio del ex juez Martínez. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala, mientras ella se preparaba para hablar sobre las implicaciones más amplias del caso.
Este caso no es solo sobre un juez corrupto, explicó Sofía a los reporteros reunidos. Es sobre un sistema que durante demasiado tiempo ha permitido que el abuso de poder continúe sin consecuencias. Es sobre la importancia de que las minorías en posiciones profesionales nunca bajen la guardia ante la discriminación institucional. Los resultados de la investigación habían sido devastadores. Se descubrió que el ex juez Martínez había demostrado un patrón consistente de bias racial durante más de 5 años. 23 casos fueron identificados donde sus decisiones habían sido influenciadas por prejuicios raciales, resultando en apelaciones exitosas y compensaciones para las víctimas. La justicia no fue solo arrestar a un juez corrupto, continuó Sofía. La verdadera justicia está en los cambios sistemáticos que ahora están siendo implementados. Nuevos protocolos de monitoreo, cámaras obligatorias en todas las salas, y un sistema más robusto para reportar y investigar quejas contra funcionarios judiciales. 6 meses después de aquel día que cambió todo, Sofía Rivera se encontraba una vez más en un tribunal. Pero las circunstancias eran completamente diferentes. Esta vez, ella ocupaba la silla principal como abogada líder en una demanda civil, de clase, contra todo el sistema judicial del Condado de Los Ángeles. La sala estaba repleta no solo de abogados y funcionarios judiciales, sino también de familias latinas, afroamericanas y de otras minorías que habían sido víctimas del mismo tipo de discriminación sistemática que Sofía había enfrentado. El caso Rivera v. Sistema Judicial del Condado de Los Ángeles se había convertido en mucho más que una simple demanda legal. Se había transformado en un símbolo de resistencia y cambio para toda la comunidad latina de California. Los medios de comunicación, tanto en inglés como en español, seguían cada desarrollo del caso, y Sofía se había convertido, casi sin quererlo, en una figura pública y portavoz de los derechos civiles para la comunidad hispana. Durante esos 6 meses, la vida de Sofía había cambiado drásticamente. Su bufete de abogados, antes modesto, ahora tenía una lista de espera de clientes que habían experimentado discriminación similar. Había recibido ofertas de trabajo de firmas prestigiosas, invitaciones para hablar en universidades y reconocimientos de organizaciones de derechos civiles. Pero más importante que todo eso, había comenzado a recibir cartas de jóvenes latinas de todo el país que le decían que su historia les había inspirado a estudiar derecho, a no rendirse ante la discriminación y a creer que ellas también podían hacer una diferencia. En una entrevista final para un documental que HBO estaba produciendo sobre su caso, Sofía se sentó en su oficina rodeada de certificados, premios y fotografías de su familia. La luz del atardecer de Los Ángeles se filtraba por las ventanas mientras ella reflexionaba sobre el impacto profundo que había tenido su confrontación con el ex juez Martínez. Ese día en la corte, comenzó Sofía, su voz cargada de emoción contenida. Cuando el ex juez Martínez me dijo que debería trabajar en los campos, algo extraño pasó en mi mente. En lugar de sentir solo rabia o humillación, inmediatamente, pensé en mi bisabuela Carmen. Sofía hizo una pausa, tocando una fotografía antigua en su escritorio. Mi bisabuela Carmen efectivamente trabajó en los campos de fresas en Salinas durante los años 1940. Se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba bajo el sol abrasador por 10 horas, y regresaba a casa con las manos sangrantes pero con la determinación inquebrantable de darle a su familia una oportunidad mejor en este país. Sofía continuó, su voz haciéndose más fuerte. Pensé en mi abuela Rosa, quien trabajó como empleada doméstica para familias ricas en Beverly Hills durante los años 1960 y 70. Mientras limpiaba sus casas durante el día, por las noches asistía a clases de inglés en el centro comunitario local. Me contaba historias de cómo las señoras para las que trabajaba a veces hablaban de ella como si no estuviera presente, haciendo comentarios sobre la mexicana y asumiendo que no entendía inglés. Pero mi abuela persistió, aprendió inglés perfectamente y eventualmente logró abrir su propio negocio de limpieza. Y luego pensé en mi madre, María Elena Rivera, continuó Sofía,
ahora con lágrimas visibles en sus ojos. Mi madre fue la primera en nuestra familia en ir a la universidad. Trabajó 2 empleos mientras estudiaba en UCLA, enfrentando profesores que cuestionaban si realmente pertenecía allí, compañeros de clase que asumían que estaba allí solo por acción afirmativa, y consejeros que le sugerían que tal vez debería considerar una carrera más realista para alguien de su background. Sofía se limpió las lágrimas y miró directamente a la cámara. Cada una de estas mujeres increíblemente fuertes enfrentó discriminación, humillación y adversidades que parecían insurmontables. Pero lo que las unía no era solo su resistencia personal, sino su comprensión profunda de que estaban luchando no solo para ellas mismas, sino para abrir caminos para las siguientes generaciones. Cuando me puse de pie en esa sala de tribunal y arresté a ese juez corrupto, no lo hice solo por mí. Lo hice por el legado de todas estas mujeres valientes, y lo hice por todas las futuras mujeres latinas que merecen entrar en cualquier sala, cualquier oficina, cualquier tribunal, con la cabeza en alto y la seguridad de que serán tratadas con respeto y dignidad. La investigación que siguió al arresto del ex juez Martínez había revelado un patrón de discriminación mucho más amplio y sistemático de lo que nadie había imaginado inicialmente. Un equipo de investigadores federales descubrió que durante los últimos 8 años, el comportamiento discriminatorio no se limitaba solo al ex juez Martínez, sino que se extendía a una red de funcionarios judiciales, administrativos y otros jueces que habían creado lo que los investigadores describieron como un ambiente hostil sistemático para abogados y litigantes de minorías. Los resultados fueron devastadores y reveladores. Se identificaron 127 casos específicos donde las decisiones judiciales habían sido influenciadas por prejuicios raciales obvios. Estos casos incluían sentencias desproporcionalmente severas para defendants latinos y afroamericanos, negación sistemática de fianzas razonables para acusados de minorías, y un patrón consistente de interrumpir, desestimar o menospreciar a abogados de color durante los proceedings. La reforma que resultó de esta investigación fue histórica y de alcance nacional. El estado de California implementó un nuevo sistema integral que incluía cámaras obligatorias en todas las salas de tribunal, sistemas de monitoreo de audio que específicamente buscaban lenguaje discriminatorio, entrenamientos trimestrales, obligatorios sobre vías inconsciente para todos los funcionarios judiciales, y un sistema anónimo y protegido para reportar discriminación que garantizaba que no habría represalias contra quienes presentaran quejas legítimas. Además, se estableció un nuevo organismo independiente, la Comisión de Equidad Judicial de California, con autoridad completa para investigar quejas, suspender funcionarios durante investigaciones y implementar consecuencias que incluían desde entrenamientos adicionales hasta terminación permanente y pérdida de licencias profesionales. El ex juez Martínez, mientras tanto, había enfrentado las consecuencias completas de sus acciones. Fue sentenciado a 3 años y medio en prisión federal. Perdió permanentemente su licencia para practicar derecho, y se le ordenó pagar $2.3 millones en daños compensatorios a las víctimas de su discriminación. Más importante aún, su caso se había convertido en precedente legal citado en casos similares en todo el país, estableciendo que el abuso de poder judicial motivado por discriminación racial constituía una violación federal grave con consecuencias severas, pero para Sofía, el impacto personal había sido igualmente transformador. La verdadera victoria, explicó en su entrevista final, no fue ver a un hombre poderoso caer de su pedestal. Eso fue simplemente justicia básica. La verdadera victoria fue demostrar, no solo a nuestra comunidad sino a todo el país, que en Estados Unidos, cuando el sistema funciona correctamente, y cuando tenemos el valor de confrontar la injusticia, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces, ni siquiera aquellos que se creen intocables por su posición o su poder. Sofía concluyó su entrevista con un mensaje poderoso dirigido específicamente a la comunidad latina.
A cada joven latina que está viendo esto, quiero que sepas que tu voz importa. Tu presencia en espacios de poder no es solo bienvenida, es necesaria. No permitas que nadie te diga que no perteneces, que no eres lo suficientemente buena, o que deberías aceptar menos de lo que mereces. El camino no será fácil, pero las mujeres que vinieron antes de nosotras nos enseñaron que la perseverancia, la educación y el coraje pueden vencer cualquier obstáculo. El documental terminó con Sofía regresando a visitar la tumba de su bisabuela Carmen en el cementerio de Salinas, colocando una copia de los artículos periodísticos sobre su caso en la lápida. «Mira lo lejos que hemos llegado, bisabuela», susurró. «Tu sacrificio no fue en vano».